Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, peligro biológico, sistema de gestión en riesgo biológico. Le damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Ivonne Hernández, enfermera especialista en seguridad y salud en el trabajo. Doctora Ivonne, muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muy Muchas bien, gracias, Lina. doctora. Bueno, doctora, te dejo entonces para que demos inicio, por favor. En el día de hoy vamos a ver un tema que viene relacionado con lo que hemos venido presentando, con la exposición al peligro biológico. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la importancia del sistema de gestión de riesgo biológico, incluirlo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las compañías. En un primer momento, pues vamos a hacer una corta introducción de lo relacionado al peligro biológico. Luego vamos a ver las generalidades y en el tercer momento específicamente lo que tiene que ver con el sistema de gestión en riesgo biológico. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo es sensibilizarlos a ustedes como empresas clientes sobre la importancia del sistema de gestión para el peligro biológico. O sea, todo el manejo que se le debe dar preventivamente a la exposición al riesgo biológico de una forma integrada y sistémica dentro de un sistema de gestión. Pasemos entonces al sondeo. Muchas gracias, doctora. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son los peligros biológicos? A. Se consideran la presencia o exposición a agentes vivos. B. Son los causados por agentes biológicos o toxinas. C. Son los que utilizan como vías de entrada la respiratoria o de todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, ahí la respuesta B nos quedó un poquito cortada, entonces se las voy a volver a leer. Son los causados por agentes biológicos o toxinas como bacterias, virus, entre otros. Muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, vamos a ver por acá los resultados también en pantalla para que los puedan observar. El 14% nos dijo se considera la presencia o exposición a agentes vivos. 9% son los causados por agentes biológicos o toxinas como bacterias, virus, entre otros. El 1% nos dijo son los que utilizan como vías de entrada la expiratoria y el 75% nos dijo que son todas las anteriores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué es importante incluir el peligro biológico dentro del sistema de gestión? A. Fortalece la estructura organizacional de la empresa. B. Disminuye los casos de accidentales laborales con agentes biológicos. C. Mejora la calidad empresarial. D. Mejora la producción y rentabilidad financiera o E, todas las anteriores. Seleccionen nuevamente, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta.
1% fortalece la estructura organizacional de la empresa, 43% disminuye los casos de accidentales laborales con agentes, 0% mejora la calidad empresarial, 0% mejora la producción y rentabilidad financiera, y el 56% nos dijo que son todas las anteriores. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Seleccione las medidas de prevención para peligro biológico. A, lavado de manos. B, uso de los EPPs. C, cumplimiento de procedimientos seguros. O D, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Recuerden también que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la doctora Ivonne nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos al tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 2% nos dijo lavado de manos, 3% uso de los EPPs, 4% cumplimiento de procedimientos seguros y el 91% nos dijo que son todas las anteriores. Pero muy bien, doctora Ivonne, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Listo, muchas gracias, Lina. Estas son las preguntas. Recordemos que al final vamos a hacer las mismas preguntas. La introducción con respecto a lo que es peligro biológico, las generalidades. Pregunta del sondeo. Peligro biológico se considera la presencia o exposición a agentes vivos que pueden originar una amenaza o daño a la salud humana, causado por agentes biológicos o toxinas que pueden ser bacterias, virus, hongos, insectos. Sus principales vías de entrada son las vías respiratorias, dérmica, o sea, la piel, el sistema digestivo, por la sangre y por nuestras mucosas. Dentro de las estadísticas en Colombia en los últimos años nos indica que se presentaron en los diferentes sectores económicos, no solamente en sector salud, los accidentes de riesgo biológico han ido aumentando, como se ve en este cuadro. En el año 2018, el número de casos de accidentes laborales relacionados con exposición a riesgo biológico fue de 8.058 casos. En el 2019, 8.134. Y en el 2020 subió significativamente a 79.257. Lo que significa que es una exposición que debemos controlar y hacer la prevención necesaria. Recordemos que es seguridad, salud en el trabajo. La seguridad y la salud en el trabajo es ese conjunto de acciones que están enfocadas en gestionar, en mejorar los ámbitos laborales, las áreas de trabajo, ya sea formales o informales, para propiciar entornos seguros, que permite anticipar, conocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El objetivo general del sistema de seguridad y trabajo es prevenir accidentes y fomentar el bienestar físico y mental de nuestros colaboradores. Lo importante aquí es que recordemos que va en etapas, o sea, porque permite anticiparnos, o sea, es preventivo, nos permite conocer, tener la información correcta, definida, organizada, para poder tomar acciones, evaluarlas y poder controlarlas. Sistema de gestión, en términos generales, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es ese desarrollo que se realiza en un proceso lógico, por etapas, sistemático, basado siempre en la mejora continua que incluye algunos aspectos como la política, la organización, la planificación, la auditoría y por supuesto las acciones de mejora.
Entonces recordemos que son cada una de estas etapas hay que incluirlas dentro del sistema porque son etapas importantes en el proceso y en la ejecución de todo el plan de trabajo que vayamos a llevar con base en el conocimiento de las exposiciones a los riesgos que pueden presentarse en la compañía. Recordemos, nuestra finalidad es mantener la salud de los trabajadores y evitar las enfermedades y los accidentes laborales. El objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar esos riesgos que afectan la salud en los espacios laborales. Ese es el objetivo para lo que les decía, evitar enfermedades y accidentes y mantener el bienestar físico y mental de nuestra gestión de riesgo biológico, o sea, el específico para el riesgo biológico, que es el que estamos tocando en este momento. Tenemos que es ese proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico en el que se va a realizar la gestión. Se identifica el peligro biológico, se evalúa los riesgos biológicos, se comunican ese riesgo biológico, se realiza su control, se realiza monitoreo y se vigila la salud de los trabajadores que están expuestos al riesgo biológico con el propósito de generar una cultura de prevención, soportado siempre en una estructura y garantizando la seguridad y evitando impactos negativos en el medio ambiente. Entonces, fíjense que todo lo que hemos hablado se trata de unos pasos, ¿sí? Identificar, evaluar, comunicar, definir controles, ejecutar esos controles, hacerle monitoreo a esos controles, a esas acciones que estamos llevando a cabo, ¿sí? Vigilar la salud del colaborador que tanto está siendo afectada su salud por la exposición al riesgo específico y en este caso al riesgo biológico, porque el objetivo prioritario es mantenerlo sano. ¿Por qué es importante el sistema de gestión de riesgo biológico? Pregunta del sondeo. Porque fortalece la estructura organizacional de la empresa. En la medida en que las empresas empiecen a trabajar sus peligros y sus riesgos en una manera sistemática, o sea, incluye con cada uno de los pasos que ya hemos venido en un sistema de gestión definiendo, su efectividad va a ser mejor, su control va a ser mayor, ¿sí? Entonces, es importante ya no hacer actividades puntuales enfocadas al control de un riesgo y de una exposición específica, sino que debe tener esta planeación sistemática, todos estos pasos. Anteriormente, ¿qué hacíamos? Hacíamos un programa de control de ruido, por decir algo, pero lo hacíamos como programa. Entonces, era un Doctora Ivonne, planificación, doctora debemos saber Ivonne, lo que queremos hacer. Dígame. doctora, ¿me escuchas? Sí, Se nos fue el audio como por un minutico. ¿Puedes volver a retomar, por ajá, favor? listo. Les hablaba de la importancia del sistema de gestión en el riesgo biológico y les decía que una de esas importancias es el de fortalecer la estructura organizacional de la empresa, de trabajar las exposiciones, tratar de controlarlas por medio de un sistema de gestión, porque es un sistema que va cronológico, que va por pasos, que tiene una planeación definida, que las actividades están enfocadas directamente al control de ese riesgo. Entonces, por eso es importante y eso hace que cada riesgo con el que cuente la empresa, si se maneja de manera sistemática, pues la estructura de la organización de la empresa se va a fortalecer. Otra de las importantes... Hola, ¿me escuchas? Sí, señora, sí te escuchamos. Ya ahora ya te escuchamos. Bueno, ¿y ahora?
Listo, ¿tú estás desde el computador? No, ahora apenas desde el teléfono. Perfecto, listo. Ingeniero, por favor, me compartes pantalla, porfa. Ivonne, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, Perfecto. ¿Me vas a decir entonces en qué parte de la presentación íbamos, porfa? ahí, en Ahí. la otra, en la importancia, en la siguiente, en Acá. esa, en esa. Perfecto. Listo. Retomemos entonces, por favor. Qué pena con todos ustedes. Vamos entonces a continuar. Bueno, les decía que la importancia de tener un sistema de gestión de riesgo biológico es porque se fortalece la estructura organizacional de la empresa, porque va a ser unos procesos mejor estructurados, más organizados, además de que nos disminuye los casos de accidentes laborales relacionados con los agentes biológicos. Entonces, en la medida en que hagamos una buena identificación y control de esa exposición de riesgo biológico, sepamos a cuáles son las áreas más expuestas, sepamos cuál es el personal más expuesto, pues vamos a disminuir los accidentes laborales relacionados con este riesgo. También mejora la calidad empresarial por el empoderamiento de sus trabajadores en los procesos y en las actividades. Los colaboradores se dan cuenta de que no son actividades aisladas, sino que están enfocadas con una previa organización y planeación y están enfocadas a lograr el beneficio y el bienestar de ellos. Entonces, lo más seguro es que los colaboradores se pongan las camisetas y pongan a funcionar también este sistema de gestión. Y la cuarta es mejorar la productividad y la rentabilidad financiera, pues definitivamente si tenemos menos accidentes laborales, menos enfermedades diagnosticadas, menos incidentes en general, eso va a percutir en la producción, que va a ser una producción buena, va a mejorar las finanzas de la compañía, la productividad en términos generales. La siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya la estás viendo? No, la de justificación. ¿Te paso la siguiente? Sí, por favor. Las claves para que un sistema de gestión de riesgos biológicos sea exitoso. Vamos a tocar dos, pueden haber muchas más, pero es importante tener en cuenta estos puntos. Y uno tiene que ver con el compromiso de la alta gerencia. En el momento en que la alta gerencia se comprometa a ejecutar y a dar los recursos, la disponibilidad de los tiempos, a eso le llamamos compromiso en la alta gerencia. Eso va a hacer que proporcione recursos adecuados, priorice, comunique la gestión del riesgo, la política de seguridad y salud en el trabajo enfocada a la exposición y control de todos estos riesgos, incluyendo el riesgo biológico. Eso va a hacer que el total de la población se sienta involucrado en estos procesos y por ende eso va a ser muy exitoso. Otra de las importancias es que se integra la gestión de riesgo biológico con toda esa integración, o sea, que el sistema de gestión con todos sus planes de trabajo sean integrales, ¿sí? Independiente de que el uno sea de medio ambiente, el otro sea biomecánico, el otro sea respiratorio, el otro sea en la medida en que todos estos sistemas que están enfocados básicamente en lograr el bienestar del colaborador expuesto,
pues van a ser más efectivas sus controles. Y el tercero es identificar las oportunidades de mejora y prevención, determinar las causas y prevenir que vuelvan a suceder. Entonces, cuando ya tenemos el conocimiento completo de qué hacer, de cómo viene, de por dónde viene y dónde se presentan esas exposiciones, a cuál es la población expuesta prioritaria, cuáles son las medidas de control significativas a utilizar, las que han venido siendo efectivas a lo largo del tiempo, pues muestra compromiso gerencial y es un punto beneficioso para la ejecución del sistema. La siguiente, por favor. Otro de los puntos que son a utilizar y que nos generan un éxito en todo este proceso del sistema de gestión está el de la mejora continua. Podríamos decir que la mejora continua es ese paso en donde todo lo que estamos desarrollando y ejecutando para prevenir los accidentes y las enfermedades, cada vez vamos a poder modificarlo, direccionarlo, ajustarlo de acuerdo a las necesidades. Entonces, de ahí que es uno de los puntos más importantes que nos generan éxito en esta gestión. No significa que los otros pasos no van a ser importantes, pero creemos que si no tenemos compromiso gerencial, siempre nos va a faltar algo para poder hacer una buena gestión. E igualmente, si no tenemos una mejora continua, no vamos a saber qué fue significativo, qué nos potencializó el proceso y cómo lo debemos direccionar. Entonces, aquí en la mejora continua vamos a hablar de hacer que la mejora continua sea un objetivo para cada individuo en la organización. Nosotros tenemos que tener la visión de los colaboradores, cuáles son sus opiniones, hacer casi que lluvia de ideas con ellos, porque ellos son los que están incluidos dentro de los procesos y son los más afectados por la exposición. Entonces, eso hace que tengan una idea muy clara del cómo podemos hacer el control del riesgo específico. Otro punto es utilizando la evaluación periódica contra los criterios de riesgo establecidos para identificar las áreas de potencial mejora. Si nosotros no tenemos priorizadas las áreas, el personal, cuantificado los riesgos, va a ser muy difícil saber a qué le enfocamos. Va a ser muy difícil saber qué controles debemos utilizar para poder minimizar y controlar el riesgo específico, como en este caso el biológico. Por eso es importante hacer esa evaluación. Ahora, no nos debemos quedar con la evaluación inicial, en donde como una línea basal definimos cuál es la posición del momento. En la medida en que se desarrollen los sistemas de gestión, pueden ir cambiando, ¿sí? Las priorizaciones pueden ir cambiando, los expuestos también pueden ir cambiando. Entonces, por eso es importante que esto sea muy cíclico, que todo el tiempo estemos haciendo y revisando mejoramiento continuo con el fin de definir efectividad de los controles y tomar nuevas directrices o nuevos direccionamientos en caso de que se necesiten. Otro punto es el de mejorar continuamente la eficiencia y la eficacia de los procesos promoviendo actividades de prevención. Recordemos que todo lo que queremos con el sistema de gestión de seguridad y en el trabajo está enfocado en la prevención. Cuando ya yo me voy a la calificación e investigación de un accidente, ya no estoy siendo tan preventivo, ¿sí? Entonces, la idea es que todas las actividades que están enfocadas dentro de este sistema sean el antes de que suceda un evento. Tenemos un personal expuesto, tenemos un factor de riesgo en la compañía, tenemos una serie de situaciones laborales y administrativas que mejorar. Entonces, al controlar todos estos eventos mencionados, estamos haciendo prevención.
Cuando ya no sucede un evento, como un accidente como tal, pues ya no es preventivo. Sin embargo, de la investigación de un accidente pueden llegar una serie de sugerencias y de acciones para hacer preventivamente y no nos vuelva a ocurrir ese evento. Otro de los aspectos es proporcionar al personal de la organización educación, capacitación adecuados, incluidos los métodos y herramientas de mejora continua. Definitivamente, el colaborador que está capacitado, entrenado, sensibilizado, socializado, es un personal que va a tener unas herramientas diferentes para hacer control de ese riesgo al que está expuesto. Muy diferente a ese colaborador que no tiene ninguna de estas facultades, ¿sí? En donde no le hemos capacitado, donde no le hemos dado la socialización, la interiorización, el manejo del autocuidado y demás. Establecer medidas y metas para la mejora. Está claro que lo que no medimos, pues no sabemos cómo se comporta y por eso es importante los indicadores. Implementar la cultura del reporte de accidentes e incidentes. En algunas ocasiones nos dicen las diferentes áreas, no reporte porque eso nos va a dañar los números. Y no tenemos que mirar los reportes de incidentes y accidentes de esa manera. Tenemos que mirarlo como unos eventos que nos pueden aportar para la prevención. Porque si yo en la investigación identifico cuál fue la causa por la que sucedió ese accidente laboral de riesgo biológico, pues yo tomo las medidas preventivas para evitar que vuelva a suceder. La siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar del ciclo PHBA. Sabemos todos que los sistemas de gestión, para que sean sistemáticos, organizados, lleven unos pasos, unas secuencias, están basados en un ciclo PHBA. La metodología PHBA, en donde es planear, hacer, verificar y actuar, tiene el enfoque basado en procesos y con base en este se deben desarrollar la gestión del riesgo biológico. ¿Cuáles son esos pasos? El primero es planear, en donde se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los colaboradores, encontrando que como se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar estos problemas. Yo soy de las que considero que la planeación es la más exhaustiva, es la más de revisar lo que estamos haciendo actualmente, porque yo sé que todos en sus empresas están haciendo diferentes actividades para controlar y minimizar el riesgo biológico. Y si lo están haciendo como actividades puntuales, lo que les podemos recomendar es hacer unas mesas de trabajo integrales, o sea, con diferentes roles, diferentes perfiles, porque a veces cuando solo somos sector salud, tenemos el mismo chip en la cabeza, pero de pronto viene un ingeniero y nos dice, no, yo tengo otra opinión. Entonces la idea es hacer una lluvia de ideas con un equipo interdisciplinario y revisar todo lo que ya estamos ejecutando en el momento y hacer una buena planeación. En esa revisión vamos a saber qué ha sido positivo, qué nos ha dado resultado, qué no, de pronto no ha sido tan eficiente, ¿sí? Y con base en esa reunión, pues tomamos decisiones y hacemos la planeación que se merece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de riesgo biológico. Entonces, definitivamente, creo que es uno de los pasos más importantes del ciclo PHBA. En el hacer, ¿qué hacemos? Implementamos las medidas planificadas. Entonces, ahí vamos a hacer los planes de trabajo como tal, con base en lo que planificamos en el
punto de planificación anterior. En el verificar es revisar que los procedimientos y las acciones implementadas están consiguiendo los resultados obtenidos. Y en el actuar es realizar acciones de mejora. Miren, siempre están las acciones de mejora en estos sistemas de gestión. Pasemos a la siguiente, por favor. En la siguiente vamos a hablar de cada uno de los 4 etapas del ciclo PHBA. Y son ejemplos para que ustedes tengan en cuenta de las actividades que vienen desarrollando, cuál está incluida o debe estar incluida en cada una de las 4 fases. En el planear, entonces, tenemos la evaluación inicial, los diagnósticos iniciales, las líneas basales, como ustedes quieran llamarlo, pero es esa revisión que se hace de todo el sistema o de todo el programa que ustedes estén desarrollando en este momento, ¿sí? Ahí se van a tener en cuenta la identificación de los peligros, de los riesgos, las condiciones de salud, de trabajo, los temas organizacionales, el tipo de personal con que contamos, los perfiles, si son suficientes, hasta el mismo nivel de pronto educativo y social de nuestros colaboradores. Ahí lo vamos a tener en cuenta, qué tipo de educación pueden tener nuestros colaboradores con respecto al manejo de riesgo biológico. ¿Por qué? Porque no todo va a ser dirigido de la misma forma a todo el personal expuesto. Tenemos también aquí las definiciones de roles y responsabilidades del sistema de gestión. Recordemos que existen etapas en donde cada rol tiene unas definiciones, unas participaciones en el sistema de gestión del riesgo biológico. Por ejemplo, la alta dirección tiene unos roles, unos compromisos, los jefes de áreas, los colaboradores como tal tienen también otros roles. Entonces, aquí es importante definirlos, escribirlos, entregarlos, ¿sí? De una manera formal para que cada uno de los colaboradores expuestos tengan la información de cuál es su responsabilidad dentro del sistema. También tenemos la planeación de los recursos. Y cuando hablamos de recursos, no solamente son los económicos, también tenemos los recursos de espacios, de cargos, de roles, de infraestructura, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la definición clara de esos recursos. La planeación de áreas y población de expuestos, pues es de lo primero. Nuestra matriz de identificación de riesgos y peligros tiene que tener la exposición al riesgo biológico, deben estar priorizadas nuestras áreas y deben estar definidos nuestra población expuesta. Recordemos que los sistemas de vigilancia no son enfocados al 100% de la población, son enfocados a la población trabajadora expuesta y que aún así los niveles de exposición pueden ser diferentes y por eso es importante hacerles clasificación para hacer priorización. Estructura del plan de trabajo, entonces es hacer un plan de trabajo, un cronograma de trabajo al que ya estamos acostumbrados, específicamente para todas las actividades que hemos mencionado. Manejo de control de los cambios, es importante tener ese ítem de qué hacer en caso, qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar si nos mudamos locativamente la compañía. ¿Qué vamos a hacer si ahora hay un grupo que tiene que ir a trabajar desde casa? O sea, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a ser la ejecución de ese plan de trabajo? Manejo de no conformidades cuando se presenten, la definición de los indicadores. Entonces aquí decimos los indicadores definidos fueron estos 3 y estos son los que nos van a generar la información que necesitamos de que las acciones que estamos llevando a cabo están siendo efectivas o de que debemos cambiar algún indicador para obtener más información. Y las pérdidas de intervención a ejecutar
ligadas al plan estratégico de gestión. Entonces recordemos que como compañía somos una sola, cada uno maneja su pedazo y el área de seguridad y salud en el trabajo no puede estar aislado de todo el proceso y de todo el plan estratégico que tiene la compañía, porque hacemos parte de ese cuidado al personal, de ese cuidado de que nuestros colaboradores no se enfermen, no se accidenten. Entonces nuestro rol es muy, muy grande y por lo tanto tiene que estar incluido dentro de esos planes estratégicos. La siguiente, por favor. En el hacer. Entonces, ¿qué hacemos en el hacer? Recordemos que la empresa, conforme a su planeación estratégica, fijará responsables de cada proceso, brinda a cada uno las herramientas necesarias en cuanto a la formación y capacitación y continúa para asegurar que se cumplan las metas establecidas en el plan estratégico. Y básicamente aquí dentro de las acciones tenemos la ejecución del plan de trabajo. Se definió un plan de trabajo grande del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde está incluido las actividades a desarrollar dentro del sistema de gestión de riesgo biológico. Se realizan también programas de vigilancia epidemiológica, de gestión del cambio, las investigaciones de los incidentes, de las enfermedades, de los accidentes laborales de riesgo biológico, la ejecución del plan de medidas de control. Entonces, todas esas medidas que hemos desarrollado como cambios de turno, como capacitaciones, sensibilizaciones, como dotación de elementos de protección personal, como observaciones de comportamiento, inspecciones físicas, todas estas medidas, todas esas acciones que van enfocadas a definitivamente nuestro objetivo general, que es el de no tener accidentes laborales relacionados con riesgo biológico. La siguiente. La siguiente. El verificar, entonces recordemos que la tercera etapa del ciclo PHBA habla del verificar y esta se va a hacer por medio de las auditorías internas, externas, indicadores y la revisión por la alta gerencia. Son esas revisiones que se deben realizar anualmente cuando tengamos avanzado aspectos desarrollados del sistema de gestión y podamos definir, podamos evaluar y definir qué tan correcto ha sido o qué tan eficiente ha sido todas esas acciones y todos esos controles. Entonces aquí les recomendamos las auditorías, obviamente la medición de indicadores y la revisión por la alta gerencia que debe ser por lo menos una vez al año. Con esto se busca que la optimización de las acciones por medio de los análisis de los indicadores, los logros obtenidos y los programas de mejora continua. Y la última fase del PHBA, que es el actuar. En el actuar, la gestión de riesgo biológico implica la mejora continua de todas las actividades y procedimientos, los cuales se reflejan en la verificación realizada y conlleva a dar cumplimiento a las correcciones o fallas que se presenten durante el proceso para el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. Es redireccionar, es tener claro que no está escrito en piedra, sino que después que pasamos las 3 etapas anteriores, tenemos una visión diferente. Entonces redireccionamos, como quien dice, todas esas acciones para lograr el objetivo en común. Sigamos. Por último, todo lo que hagamos, llámese sistema de gestión, llámese actividades aisladas, llámese programas de prevención, como las llamábamos anteriormente, todo lo que hagamos, yo sé que el objetivo es preservar la salud de los colaboradores que tienen algún tipo de exposición.
Y para ello lo más importante es hacer prevención. Y la prevención, los trabajadores que están expuestos en riesgos biológicos deben mantener siempre el autocuidado. Y el autocuidado no está solamente ligado a prevención de riesgos biológicos, sino a todos los tipos de exposición. Es importante que se tenga en cuenta las precauciones específicas que se deben realizar durante los diferentes procedimientos, la prevención de los accidentes laborales y la transmisión de esas enfermedades. Entonces, la protección de los trabajadores durante el ejercicio de su labor es una prioridad del sistema general de seguridad y salud en el trabajo y por ende también lo es para el sistema de gestión de riesgo biológico. Es importante recordar que como medidas de prevención siempre tenemos que hacer énfasis en la higiene de manos, en el manejo de los elementos cortopulsantes o del cumplimiento de las buenas prácticas en los momentos en que pueden tener exposición, limpieza, desinfección e higiene, elementos de protección personal, utilizarlos, dotarlos, utilizarlos correctamente, mantenerlos correctamente, desecharlos cuando se necesita y en el sitio estipulado. El manejo de residuos, elementos cortopunzantes, todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección de las áreas y por supuesto los procesos de vacunación. Entonces, no olvidarnos que estos son los ítems a tener en cuenta para la prevención. Y la última diapositiva que viene es un folleto de la aseguradora en donde nos va a hablar de la prevención y el autocuidado. Entonces aquí es lo mismo que hemos hablado. Vamos a ver la importancia de los elementos de protección personal. Vamos a ver garantizar un buen estado. Se minimiza el riesgo biológico. Se va a identificar también los comportamientos seguros en diferentes eventos de exposición y todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección. Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Y por último, el folleto habla de qué hacer en caso de un accidente de riesgo biológico. Estos folletos ustedes los encuentran en Posipedia, los pueden bajar, los pueden socializar, puede ser una manera de mantener socializada al personal. Entonces, por eso es importante que los busquen y los identifiquen y los bajen y los socialicen al personal. Con esto era lo que les queríamos socializar en esta jornada. Y Lina viene Muchas con gracias, doctora. Y vamos entonces con el sondeo para ir cerrando nuestra acción educativa. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya votamos por este lado, entonces vamos a ver los resultados. La pregunta dice entonces,
¿Qué son los peligros biológicos? Entonces, el 11% nos dijo A, se consideran la presencia o exposición a agentes vivos. B, el 10%, son los causados por agentes biológicos o toxinas como bacterias, entre otros. 1% son los que utilizan como vías de entrada la expiratoria. Y el 79% nos dijo que son todas las anteriores. Entonces, doctora Ivonne, por favor, dinos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta son todas las anteriores, porque si bien se me borró. Si bien o sea, ¿qué tratamos de hacer en esa pregunta? Tratamos de hacer como cuáles son los agentes, pero también recordar cuáles son las vías de entrada. Entonces, por eso la pregunta es, la respuesta correcta es todas las anteriores. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué es importante incluir el peligro biológico dentro del sistema de gestión? A, fortalece la estructura organizacional de la empresa. B, disminuye los casos de accidentales laborales con agentes. C, mejora la calidad empresarial. D, mejora la producción y rentabilidad financiera. O E, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. En el 1% nos dice, fortalece la estructura organizacional de la empresa. El 16% disminuye los casos de accidentales laborales con agentes. 1% mejora la calidad empresarial. 1% mejora la producción y rentabilidad financiera. Y el 81% nos dijo que son todas las anteriores, doctora. Perfecto, la mayoría tuvo la razón. El 81% que marcó que todas las anteriores, hay que tener en cuenta que los riesgos van a estar definidos. Hay que tener en cuenta que los controles van a estar enfocados al control de ese riesgo. Por eso se va a disminuir la accidentalidad de las enfermedades profesionales. Por eso se va a mejorar la productividad y la eficiencia de la compañía. Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. La tercera pregunta dice, seleccione las medidas de prevención para peligro biológico. A, lavado de manos. B, uso de los CPPs. C, cumplimiento de procedimientos seguros. O D, todas las anteriores. Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Bueno, el 0% lavado de manos, 1% uso de los EPPs, 1% cumplimiento de procedimientos seguros y el 98% nos dijo que son todas las anteriores, doctora. Definitivamente todas las anteriores y todo lo que le podamos adicionar. Lavado de manos llegó para quedarse o volvió para quedarse. Es una manera de hacer un filtro, una barrera de seguridad entre lo contagioso o entre la exposición del riesgo
y nuestro cuerpo. Recordemos que con las manos, si las tenemos sucias, nos tocamos la cara, los ojos, comemos. Entonces, definitivamente el lavado de manos continúa con mayor fuerza y no solamente hablando del tema de COVID. Por otro lado, cumplir con los procedimientos seguros, eso es importante, eso es algo que ya se definió, ya está en sus empresas. Lo más importante es cumplirlos. ¿Cómo manejo yo la disposición de desechos, por decir algo? ¿Cómo manejo los elementos cortopunzantes? Lo tengo que hacer de acuerdo a lo que ya está definido. Y por otro lado, todo lo que sea prevención, como decíamos en las últimas 2 diapositivas, esa va a ser el plus, la concientización, el autocuidado. Entonces, por eso la respuesta correcta es todas las anteriores. Perfecto, muy bien. Bueno, doctora Ivonne, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Esperamos, como siempre, verte en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya servido para recordar la importancia de los pasos y del control del riesgo peligro e incluirlo dentro del sistema de gestión como tal. Claro que sí, así es. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.